Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches. Espero que te encuentres bastante bien. El día de hoy tenemos a uno de los grandes maestros que está en México y que está justamente con nosotros para platicarnos su experiencia en vida y aparte de los temas que toca en cuanto a Los Ángeles. Con ustedes les presento a Alejandro Madrigal. Bienvenido, Alejandro. Muchas gracias, Gerardo. Muchas gracias por la invitación para poder compartir aquí con todas las personas de tu público, de las personas que nos acompañan. Y bueno, como tú lo mencionas, el tema del día de hoy son los ángeles, el mundo angelical. Y quizás para abrir tema de lo que es el mundo de los ángeles, tendríamos que decir que los ángeles están con nosotros. Más allá de si conocemos de ellos o no, ellos nos están acompañando. Y a veces no nos damos cuenta de ello. Entonces, parte también de la motivación de esta charla es que las personas puedan conocer un poquito más, profundizar un poco más de lo que es el mundo de los ángeles. Muy interesante que va a estar el tema del día de hoy. Alejandro, aparte de que maneja lo que son angelología, también maneja otros temas. Pero mi pregunta para iniciar la conversación, Alejandro, tú en lo específico, ¿has tenido experiencias con ángeles? Sí, son experiencias que se vuelven ya anécdotas y que a lo largo de todos esos años que yo he compartido cursos, talleres, conferencias, donde la temática son los ángeles, todas estas experiencias ya se convierten en anécdotas. Y bueno, no sé, puedo yo mencionar, ahora se me viene una a la mente muy precisa. Iba a compartir un taller en la Ciudad de México, un taller de ángeles, y en algún momento tengo una amiga que también trabaja con ángeles en la Ciudad de México, y le mandé un mensaje y le comenté que iba a estar de visita en la Ciudad de México por si hubiera la posibilidad de reunirnos, comer juntos, ponernos al tanto de nuestras vidas, y bueno, así fue. Nos reunimos en un restaurante, y en el momento que llegamos, pues comenzamos a platicar y a ponernos al tanto de nuestras vidas. Entonces, yo le pregunto, ¿cómo estás? ¿Cómo te tratan tus ángeles? Y ella en ese momento se ríe, se sonríe y me dice, mis ángeles me tratan muy bien. En especial, el arcángel Rafael. El arcángel Rafael está constantemente conmigo y literalmente no me suelta. A veces estoy con el novio y ahí está de metiche el arcángel Rafael, y me lo decía sonriendo, como una anécdota o como una experiencia chusca. Entonces estábamos en esa dinámica de la plática, cuando en ese momento se acerca el mesero y se presenta y nos dice, ¿qué tal? Mi nombre es Rafael y el día de hoy los voy a acompañar. Entonces en ese momento soltamos la carcajada. Obviamente le tuvimos que explicar al mesero que por qué nos estábamos riendo, pero esa es la forma o esas sincronicidades donde los ángeles se manifiestan. Hay algunos que encuentran el contacto con los ángeles a través de las secuencias numéricas, el famoso 1111, el 222, 444. Hay otras personas que se encuentran las plumitas cuando van caminando. Entonces, los ángeles están ahí de diferentes maneras, de diferentes interacciones, acompañándonos. Entonces, bueno, esa es una anécdota, una experiencia que en este momento se me viene a la mente, pero como esta, yo te podría compartir muchas experiencias, Gerardo. Sí, y a veces es tan sutil la forma en que ellos se hacen presente, ¿verdad? Que a veces si uno no pone atención, uno simplemente las deja pasar, Claro. ¿verdad? Entonces, ¿por qué entre tantas cosas decidiste tú, Alejandro, tomar uh, cursos y luego convertirte en maestro de talleres relacionados con ángeles? Ok. Fue un proceso bastante interesante. Mi formación académica, yo soy contador público de profesión,
Y en algún momento, o por muchos años, yo ejercía mi carrera, y una carrera que me encantaba, que me apasionaba, pero yo desde pequeño siempre tenía o tuve esa eh, um, algo que estaba ahí guardado, una semilla, un llamado por ir más allá de lo que a lo mejor nos enseñan en la escuela, o de aquello que pueden percibir nuestros sentidos. Entonces, yo recuerdo que en mi formación o en mi juventud, eh, todavía estos temas no estaban tan abiertos como es el día de hoy. El día de hoy, como es el caso, podemos tener una plática y llegar a un público determinado, y con la ayuda de la tecnología lo podemos hacer. Pero yo recuerdo que en mi juventud, en mi niñez, el material no era tan abundante como el día de hoy. Yo recuerdo que iba a los puestos de periódico y buscaba revistas que en aquel entonces, creo que siguen en circulación, pero era una revista que se llamaba Más Allá, o Muy Interesante, pero era sobre todo la de Más Allá, que era la que tocaba como los temas más esotéricos. Y era lo que teníamos. O de repente en algunas librerías te encontrabas bibliografía, pero no tan extensa como en estos tiempos. Y ahí fue surgiendo mi inquietud. En algún momento, por el tema del trabajo, de la profesión, pues se quedó ahí dormida un poquito la expectativa, pero en algún momento, particularmente en el año 2005, yo tengo la oportunidad de hacer el Camino de Santiago, que es un recorrido que va desde el sur de Francia hasta las costas de Galicia en el norte de España, y eso fue algo que me abrió como la visión o la perspectiva o el llamado de poder hacer esto. Es como que el Camino de Santiago me dijo, hay algo más más allá de la contabilidad, de los números. Y bueno, fue un proceso paulatino, no fue inmediatamente, pero ya fue a partir del año de 2011, 2012, donde totalmente me dediqué, o me estoy dedicando, a compartir talleres, cursos. Y bueno, si podamos decir cuál fue un factor, fue el Camino de Santiago, pero esa semillita ya estaba sembrada desde mi niñez. Wow, muy interesante cómo es que a veces ciertas actividades, ciertas cosas nos destapan justamente esas sensaciones de seguir Sí. cierto camino, ¿no? Este, a ver, platícanos acerca de los ángeles, porque sé que, o sabemos que hay muchísimos ángeles. ¿Cómo en este caso un arcángel puede estar con una persona, pero al mismo tiempo puede estar como 2,000 personas? O sea, ¿cómo un ángel se puede poner a dividir entre tantas personas? Claro, sí, es una pregunta muy interesante, y creo que es muy práctica esa pregunta. Ahí, para poder responder esa pregunta, Gerardo, tenemos que hablar algo que se llama conciencia. ¿Y qué es la conciencia? La conciencia es la capacidad de darme cuenta. Por ejemplo, si yo te pregunto qué está sucediendo en este momento en tu espacio, tú puedes estar consciente de ello. ¿Sí? Puedes estar consciente, y esta conciencia es a partir de lo que perciben tus sentidos. Tú puedes estar consciente de que, bueno, no sé, a lo mejor está fresco, bueno, te veo con chamarra y a lo mejor está fresco. Puedes estar consciente de que a lo mejor está lloviendo. ¿Por qué? Porque estás escuchando. Estás consciente, ¿sí? Estás consciente. Pero si yo te pregunto, oye, ¿estás consciente del clima o qué está sucediendo en el Zócalo de la Ciudad de México? ¿Me podrías decir? No. Obviamente no, porque no estás consciente. Tus sentidos no llegan hasta allá. O sea, llegan en tu espacio, y puedes percibir a través del tacto, del olfato, de la vista, del gusto, de todos tus sentidos. Y eso nos hace estar conscientes. Y que obviamente también hablamos de un sexto sentido, que también sería como la intuición, o hay algunos que hablan de la clariaudiencia, clarividencia, que serían como extensiones de los sentidos, pero que vienen siendo lo mismo, ¿sí? A lo mejor tú dices, ay, estoy consciente de que aquí
alguien está acompañándome y tú dices, pero yo te digo, oye, Gerardo, pero no hay nadie. No, pero es que yo tengo la percepción extrasensorial de que aquí hay alguien. Por lo tanto, volvemos y caemos a que estás consciente, ¿sí? Sí. Entonces, yo pongo el siguiente ejemplo. Vamos a suponer que aquí en esta pizarra, en este punto de en medio, o aquí lo voy a poner un poquito más grande, es una hormiga o un insecto. Por lo tanto, los sentidos de la hormiga o del insecto le permiten darse cuenta qué es lo que sucede en este rango de acción, ¿sí? Este insecto se da cuenta de lo que sucede aquí, pero sus sentidos no le dan o no alcanzan a llegar y se dan cuenta y no se da cuenta que en esta parte hay una araña y esta araña está cazando insectos. ¿Qué sucede? Yo como ser humano tengo la capacidad y tengo la conciencia de mirar esto. Por lo tanto, en teoría, yo podría ser un ángel para esta hormiga. ¿Por qué? Porque yo le podría decir, hey, para allá no es. ¿Por qué? Porque pues, aquí hay una araña. Yo podría ser un maestro, un guía, un ángel. Ok, y entonces esa pregunta tú dices, ¿y cómo un ángel puede estar a disposición de varias personas? Entonces a lo mejor aquí en este cuadrito no solamente hay una hormiga. Hay 2, hay 3, hay 4, hay 5, hay 6. Por lo tanto, mi conciencia me da para yo poder estar al servicio de todas ellas. ¿Te entiende? Sí. Entonces, esa es la... Y de hecho los seres, conforme vamos evolucionando, nuestra amplitud de conciencia se va incrementando. Por ejemplo, se dice que un ángel guardián, que es el ángel custodio, que es el que nos acompaña desde nuestro nacimiento, su rango de conciencia abarca kilómetros. Por ejemplo, nuestro rango de conciencia como humanos puede abarcar a lo mejor, no sé, 50 metros, pero el rango de conciencia de un ángel guardián abarca kilómetros. Por eso de repente escuchamos historias, no, yo iba a cruzar la calle y de repente sentí que algo me jaló y si la hubiera cruzado, pues pasó un carro o una moto y si no, ahí me hubiera aplastado. Pero ¿qué sucede? El ángel guardián con ese espectro de conciencia pudo darse cuenta que venía ese auto, ¿sí? Sí. Estamos hablando de un ángel guardián. En la escala de los ángeles hay diferentes niveles de conciencia, arcángeles, potestades, tronos, hasta que llegamos a los querubines y los serafines. Se dice que el nivel de conciencia de un querubín y de un serafín puede abarcar un sistema solar. Wow. O sea, un querubín puede darse cuenta de lo que sucede en un sistema solar. Wow. ¿Sí? Entonces, ese es el nivel de conciencia de los serafines y querubines. ¿Sí? Wow, muy interesante. Ahora, la pregunta es, ¿todos nacemos con un ángel guardián? Sí, correcto. ¿Por qué? ¿Verdad? Porque estamos evolucionando a la par. En esta dimensión, en esta 3D, hay 3 reinos que están evolucionando a la par. ¿Cuáles son estos 3 reinos? El reino humano, el reino angelical y el reino elemental. Y la interacción de los 3 es el poder representar de mejor forma una obra de teatro que se llama vida. Entonces, para representar de mejor forma esta obra, tenemos que contar con actores, tenemos que contar con un guión y tenemos que contar con una escenografía. Evidentemente, ¿quiénes son los actores principales? El reino humano. Pero para que el reino humano pueda representar un guión, requiere de un guionista o de alguien que reconozca cuál es el guión para que asista al actor principal, que es el ser humano. Entonces, el guionista o quien se sabe el guión es el reino angelical. Por eso se dice que el reino angelical, una de sus funciones es ser guía. Entonces, es como, Gerardo, ahora sigue esta parte en tu vida. Y si nosotros entramos en contacto con nuestros ángeles, podremos entrar en contacto con esa guía. ¿Para qué? Para que representemos de mejor forma algo que se llama vida. Pero para poder representar la obra de teatro no solamente necesitamos saber el guión, también necesitamos que entrar en contacto con el reino elemental, que es la escenografía. Y la escenografía, para empezar, es esto: el cuerpo físico, lo que nos rodea, el bosque, las montañas, el mar, el agua, los elementales. Entonces, estos 3 reinos están interactuando.
Entonces, cuando el actor principal nace, se le asigna un guionista. Y ese guionista es el que le va a ayudar para que, en teoría, representemos de mejor forma nuestra vida, la obra de teatro llamada vida. Entonces, la respuesta es sí. Entonces nos va diciendo, por acá, no, por acá, Exactamente. por acá. ¿Qué sucede? A veces los seres humanos perdemos esa conexión y no solamente perdemos la conexión con el guionista, sino que destruimos la escenografía. Entonces, la obra de teatro a veces resulta un desastre. Sí. Pregunta, tenemos un ángel guardián. Sí. Cualquier ángel que está en diferentes niveles, en diferentes situaciones de nivel, ¿puede ser el ángel guardián o puede haber que yo tenga un ángel guardián más estos dos, más otros dos? Ok. Tenemos un ángel custodio. Bueno, de hecho, hay una corriente de angelólogos y yo entre ellos, yo me encuentro en esa corriente, donde se afirma que no solamente tenemos un ángel custodio, sino podemos llegar a tener 2 o 3 ángeles custodios, ¿sí? Los ángeles custodios son ángeles guardianes. Generalmente estos ángeles guardianes interactúan muy cercano al ser humano, por lo tanto ellos están interactuando desde una cuarta y quinta dimensión, ¿sí? Hay otros seres angelicales, arcángeles, querubines, serafines, tronos, que están interactuando con dimensiones más sutiles, sexta, séptima, octava, novena y así. Que también podemos entrar en contacto con ellos, sí, pero estos seres ya no están particularmente ligados a una persona, sino que ya están como que están al servicio de la humanidad para quien los llame. Pero sí tenemos los ángeles custodios que esos sí son como los íntimos, los que tenemos cada uno de nosotros, pero los otros seres angelicales también podemos entrar en contacto con ellos, aunque no forman parte, vamos a decir, de nuestro equipo particular. Entonces, pero lo máximo que podemos tener son 3. Se dice que generalmente tenemos 2. Generalmente son 2. Y habrá personas que puedan tener 3 quizás, pero generalmente tenemos 2. Oh, ok. La pregunta es, ¿es difícil aprender todas las cuestiones angelicales? No sé. No, yo creo que algo muy importante para aprender de cualquier tema, no solamente de ángeles, es la intención y también poner, sí, sobre todo poner esa intención. Entonces, si yo muestro esa intención y me muestro dispuesto, se va dando, ¿sí? Se va construyendo esta complicidad. Entonces, aquí lo único que a lo mejor sí cabría mencionar es que reconozcamos que las presencias angelicales se mueven desde una vertiente energética o lumínica. ¿Por qué? Porque a veces el ser humano piensa que la manifestación de los seres elementales o de los seres angelicales se dan en función de nosotros y pensamos o queremos que el arcángel Miguel aparezca, no sé, caminando frente a nosotros, y a lo mejor no va a ser así. A lo mejor sí vamos a poder sentirnos su presencia, o a lo mejor de esos mensajes sutiles sí se va a hacer presente. Entonces hay personas que se pueden llegar a desesperar porque dicen, yo los llamo y nada que aparecen. ¿Por qué? Porque tenemos la perspectiva humana de que quizás van a aparecer como tú y yo en este momento estamos platicando. Y algunas de las ocasiones su presencia es más sutil. ¿Por qué? Vuelvo a repetir, es una presencia energética y es una presencia lumínica. Por lo tanto, no es material, ¿sí? Entonces, aquí mi consejo sería, no se desesperen y entendamos cuál es su naturaleza. Y como decía la frase de Helen Keller, creo, no recuerdo, creo que fue Helen Keller, que lo sutil, palabras más, palabras menos, lo sutil va más allá de la percepción de nuestros sentidos, ¿sí? Que escapa de la percepción de nuestros sentidos. Entonces, esa sería la respuesta también, Gerardo.
Oye, es cierto de que vamos caminando, nos pasan cosas y van los ángeles atrás de nosotros, pero si nosotros no le pedimos ayuda, ellos simplemente no nos ayudan, o tienen Ok, que salir nosotros los que decimos que nos ayuden. muy buena pregunta, muy buena pregunta, Gerardo. Ellos tienen, vamos a decir, que un reglamento interno, el reglamento interno del Sindicato de Ángeles. Y su regla máxima, y bueno, no solamente esta regla aplica para los ángeles, en teoría aplica para todos los seres que están evolucionando. Y hay una regla de oro que se llama libre albedrío. Entonces, el libre albedrío es cuando se graduaron de guionistas o de los apuntadores del guionista, su regla de oro fue, si no te piden ayuda, no puedes interactuar. Por más que estés viendo que el ser humano está representando de la peor forma la obra de teatro, lo tienes que dejar porque está evolucionando en su conciencia, que es limitada, puede ser, pero está ejerciendo el libre albedrío. Se dice que la única forma o el único evento donde ellos no piden permiso, los ángeles custodios, es cuando tu vida corre peligro y cuando no es tu tiempo. O sea, cuando no nos toca todavía irnos y hay un peligro, ahí ellos sí actúan, ¿sí? Sin que nos pregunten. Pero en los otros eventos, si nosotros no les damos el permiso implícito o explícito, ellos no actúan, ¿sí? Por eso ahí hay un meme que es muy ad hoc, donde hay una frase que dice, así me mira mi ángel guardián cuando vuelvo con mi ex, ¿no? O sea, como, ¿en serio? ¿Por qué? Porque ellos no pueden hacer algo si nosotros no les damos ese permiso, ¿sí? Ujú. Eso me acordé justamente del libro de Pon los ángeles a trabajar. Sí, También hay ángeles para todo, para la economía, para la salud, para otras tantas cosas, ¿verdad? es correcto. De hecho, un curso que yo tengo, que es el curso de Conociendo a tus Ángeles, taller de Conociendo a tus Ángeles, precisamente ese es el enfoque, que reconozcamos las diferentes especialidades que hay en Los Ángeles y que también por ahí podamos bajarlos vamos a decir, a una experiencia más terrenal, porque a veces pensamos que el ángel está en compañía de lo divino y a veces decimos, oye Alex, ¿cómo le voy a pedir a un ángel que me ayude a encontrar un cajón de estacionamiento si estos seres están muy ocupados con otras cosas muy trascendentales y algo que es muy trivial? Pues, por favor. Entonces, yo les invito a que en esas cosas que pudieran parecer triviales, pongamos a trabajar a los ángeles. Yo utilizo una frase que dice, póngalos a trabajar, que de todos modos a ellos les pagan, que desquiten el sueldo, ¿sí? Y esto, si me lo permites, se me viene a la memoria otra anécdota, donde a mí me invitaron a dar talleres en Celaya, Guanajuato, en México. Y entonces la anfitriona de los talleres pasó por mí, íbamos en su auto y en algún momento llegamos a un crucero. Entonces en ese crucero ella se detuvo y no podía pasar. Estaba el tránsito estaba muy pesado y entonces yo volteo y le digo, ¿y por qué no le hablamos al ángel del tránsito, al ángel del crucero? Y ella voltea a verme un poco incrédula y me dice, ¿existe? Digo, ¿existe? Sí, existen todos. Digo, ok, entonces le hablamos al ángel del crucero. No pasaron 5 segundos cuando de las 3 vialidades se detienen los autos y nos ceden el paso. Entonces, en ese momento ella voltea totalmente sorprendida y me dice, Alex, no lo puedo creer. Digo, pues créelo, porque ellos trabajan y ellos trabajan a partir de nuestra petición. Dice, de todos los años que llevo viviendo aquí en Celaya, nunca había visto que los autos se detuvieran.
En este crucero te tienes que pasar así, como decimos aquí en México, a la brava. Pero yo nunca he visto que alguien se detenga y te dé el cambio de luces para hacerte el paso. Entonces, es como ellos trabajan. Entonces, es como que les quiten el sueldo. Entonces, seguramente el ángel del tránsito ese día estaba muy aburrido porque dice, pues aquí todos quieren pasar, pero nadie me llama. Hasta que un día alguien dijo, oye, ¿me ayudas? Ah, que sí, sí, te quiero ayudar porque eso está súper aburrido y aquí me aburro todos los días. Entonces, ahí está un ejemplo. Alejandro sí. Fue el que lo pidió y por eso el ángel le dijo que sí. Claro. También, a veces, por ejemplo, cuando a mí me ha tocado, ¿no? Que cuando, por ejemplo, voy saliendo y de repente salgo de la casa y me dicen, oh, se te olvidó esto. Me doy la vuelta y regreso. Doy las gracias. ¿Será ese algún ángel que me está diciendo ¿Sí? que regrese? Claro. Sí, puede ser ahí una manifestación de tu ángel guardián, ¿sí? Por ejemplo, una dinámica que podemos hacer conscientemente es cuando vayamos a iniciar las actividades del día, nos concentramos o hacemos una pequeña oración y le pedimos a nuestro ángel guardián nos regale algo que manifieste su presencia. Y estamos muy atentos de lo que sucede en el día. Entonces, recordando que a veces sus manifestaciones son inclusive hasta chuscas, ¿sí? Como seguramente si pides a lo mejor ese regalo, no te sorprendas de que ese día conoces a una persona que se llame Ángel o Angélica, entonces, y a veces puede ser así de chusco, ¿sí? Como la anécdota que les conté del restaurante, oh, mi nombre es Rafael y yo soy el mesero y los voy a atender. Así, ahora sí que así se las gastan los ángeles. También tienen sentido del humor. Entonces. Totalmente, y eso es algo que me fascina mucho de ellos porque tienen como esa chispa, o sea, ese toque de entrar a las vidas con un sabor muy, muy ameno, ¿sí? Muy chispeante, creo que la palabra es ese, con un ánimo muy chispeante entran. Muy interesante. Alejandro, ¿cómo tú das talleres, verdad? ¿Tú vas a dar próximamente algún taller? ¿Vas a dar alguna actividad? Sí, doy talleres presenciales y talleres virtuales. Estamos a punto de viajar. Vamos a viajar esta semana al área de la Bahía, en Fremont, allá contigo, a Fremont, California. Y vamos a estar compartiendo 2 fines de semana de talleres, donde un fin de semana vamos a estar compartiendo actividades con ángeles. Vamos a estar trabajando con el taller de Conociendo a tus Ángeles. Y también vamos a trabajar con un taller donde trabajamos con una herramienta que son los oráculos angelicales. Al siguiente fin de semana vamos a trabajar con una herramienta de origen hawaiano que se llama Ho'oponopono y también con un taller que se denomina La Divina Presencia Yo Soy, que es un taller con el enfoque de la metafísica. Eso va a ser en estos días, en marzo, los primeros días de marzo. Y en abril, finales de abril, primeros días de mayo, vamos a estar en Colombia, compartiendo talleres en Colombia. Y los primeros días de junio vamos a estar compartiendo talleres en Texas. Entonces, y también constantemente estamos compartiendo aquí talleres en México. Tenemos también talleres virtuales que estamos impartiendo durante todo el año. Así que, bueno, si alguien está interesado en alguno de estos eventos, pues estamos ahí a la orden, Gerardo. ¿Y cómo te pueden encontrar las personas? Ok. Pueden encontrarme en mis redes sociales. Si entran a Facebook, pueden poner en el buscador alejandromadrigal.aloha, ¿sí? Así como la palabra hawaiana, aloha. Alejandromadrigal.aloha. Y ahí van a encontrar mi página, mi blog personal para que puedan interactuar conmigo. Y en Instagram, alejandro.madrigal. Muy bien. Entonces, también les voy a dejar aquí en la cajita de descripciones los sitios en donde ustedes pueden encontrar a Alejandro Madrigal. Muchas gracias, Gerardo. Se puedan ustedes inscribir a sus cursos, puedan preguntarle. Y pues, ¿alguna otra cosa con la que nos podamos despedir, Alejandro? Pues aquí hacerles la invitación. Bueno, no sé si siga viendo mi cámara porque como que aquí me congelé, sí, pero si no, al menos que me escuchen. Que piensen que es la voz de su ángel guardián.
Yo hacerles la invitación de que nos abramos a la oportunidad de conectar con este mundo de los guías, de los ángeles, que ellos están dispuestos a acompañarnos. Entonces, no es necesario que hagamos vamos a decir, todo el show o la acrobacia para conectar con ellos, sino basta con una pequeña intención, un pequeño pensamiento, una pequeña palabra para abrirnos a este mundo. Y a lo mejor una palabra que puede abrir todo este mundo de bendiciones es estoy dispuesto. Estoy dispuesto a recibir todas esas bendiciones y esa puede ser el mantra que nos abra a todas esas bendiciones. Muy y bonita frase, ¿no? Y levantarnos con esa frase también, ¿verdad? ¿Sí? Aparte con la intención de que se manifiesten nuestros ángeles todos los días, ¿verdad? Y que nos den muchas cosas bonitas. Pues muchísimas gracias. Estar dispuestos. Exacto. Muchas gracias, Alejandro. Estaremos aquí, esa es tu casa. Muchas gracias, Gerardo. Muchas gracias por haber estado con nosotros, por haber visto este video. Ya saben, denle manita para arriba, suscríbanse y compartan este video. Gracias, hasta luego. Muchas gracias y que tengan un excelente día y excelente noche. Hasta luego, Gerardo. Bye.